¿Se ha preguntado usted cómo eran las situaciones y sucesos que dieron paso a la Colombia que vemos hoy en día? ¿Será que hay algo en el pasado que nos ayude a construir un mejor futuro? En este cortometraje, hecho con la colaboración de Catalina Cuervo, se verán algunos de los sucesos más importantes de Colombia en el siglo XIX, los cuales nos dejan pistas de cómo fue concebido el país y una reflexión de las cosas que debemos evitar. Esperamos que sea de su agrado. Inicio del siglo XIX. Con la llegada de este siglo vinieron los cambios en todo sentido para nuestro país, ya que se empezaría a configurar un territorio independiente del dominio español, lo cual devino en tratar de organizar el país política y económicamente mientras se defendía el territorio de los conquistadores españoles. Gracias a que todo esto se hizo con éxito, hoy podemos ver un país que, aunque tiene defectos, es independiente y quiere salir adelante tal y como querían los libertadores y mártires del siglo XIX, por lo que en esta presentación veremos las vicisitudes del siglo XIX en Colombia. Independencia, julio 1, 1819. Tras una serie de victorias memorables como la del Pantano de Vargas y la posteriormente el apoderamiento de Tunja por parte de Bolívar y sus tropas, el 7 de agosto se librarían la tal recordada batalla de Boyacá, la cual decidiría la independencia definitiva del territorio que hoy se conoce como República de Colombia. También quedarían prisioneros el jefe español José María Barreiro y todos sus oficiales. Independencia del Estado de Cartagena. Para julio 1 de 1811, el Estado de Cartagena declara su absoluta independencia de todo dominio español. Independencia de Antioquia, julio 1, 1813. Juan de Corral proclamó la independencia absoluta de Antioquia de cualquier dominio español. Con esta acta ya eran de las tres provincias más importantes en declarar su independencia, pero aún así la hostilidad española aumentaba. El 16 de julio de 1813, Cundinamarca se declara absolutamente independiente, lo cual hace que además se convierta en Estado soberano. Caída de Nariño, julio 1, 1814. Con la falsa alarma de una supuesta derrota en los tejidos, se logra que la retaguardia levante el campo y se vayan de regreso a Popayán, quedándose solo. Nariño deambula una semana entre los montes y posteriormente se entrega a los españoles. Luego de 15 meses de encierro es mandado a España, donde estaría prisionero en Cádiz hasta 1821. Más adelante, en octubre, Simón Bolívar pone sitio a Santa Fe y la somete a una autoridad del Congreso. El 1 de julio de 1817, Policarpa Salabarrieta es fusilada junto a 6 de sus compañeros, en los cuales estaba su novio Alejandro Sabaraín. Con estas muertes ascienden a más de 200 los ejecutados por los conquistadores. Independencia, julio 1, 1819. Tras una serie de victorias memorables como la del Pantano de Vargas y la posteriormente el apoderamiento de Tunja por parte de Bolívar y sus tropas, el 7 de agosto se librarían la tal recordada batalla de Boyacá, la cual decidiría la independencia definitiva del territorio que hoy se conoce como República de Colombia. También quedarían prisioneros el jefe español José María Barreiro y todos sus oficiales. Cuando se instala el segundo Congreso de la República, el ya expresidente Antonio Nariño es enjuiciado y pronuncia ante el Senado una célebre defensa. Esta hizo que por unanimidad de votos se le absolviera de todos los cargos que le habían sido impuestos para impedir su elección como senador. Ya 8 meses después de los sucesos anteriormente relatados, el día 13 de diciembre muere en Villa de Leyva el prócer de la independencia Antonio Nariño. La nueva Constitución y los cambios. Julio 1, 1830. Tras una serie de levantamientos en contra del gobierno de Bolívar, que casi le cuesta la vida al Libertador, este decide presentar al Congreso Constituyente su dimisión del cargo de la presidencia. El Congreso la acepta, pero le pide continuar en el cargo mientras se elabora la nueva Constitución. Ya para abril se expide la segunda Constitución de la República, la cual establece tres poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. También son nombrados como presidente Joaquín Mosquera y vicepresidente Domingo Caicedo. La muerte del Libertador de América.
Tras haber abandonado la capital con destino de Cartagena para viajar a Inglaterra y el posterior asesinato del mariscal José Antonio Sucre en las montañas de Berruecos, el día 17 de diciembre a la 1 de la tarde muere en la hacienda San Pedro Alejandrino, en las cercanías de Santa Marta, el libertador Simón Bolívar. La primera mitad del siglo XIX, 1850. Durante esta primera mitad del siglo XIX se vivieron bastantes cambios que ayudaron a formar lo que hoy día vemos y vivimos como país. La independencia, las primeras constituciones, la formación de un nuevo país, sin Venezuela ni Ecuador, la muerte de los próceres de la libertad, y así podemos seguir un largo rato más, pero lo que en realidad importa es ver estos acontecimientos, no solo como recuerdos, sino ver cómo nos afectan hoy en día, el saber el porqué de las leyes de hoy, el conocer la historia para no repetir los errores cometidos e imitar el coraje de los que lucharon para ser libres. Los Estados Unidos de Nueva Granada, julio 1, 1861. Para esta fecha, las tropas de Tomás Cipriano de Mosquera tomaron por asalto a Bogotá y disolvieron la Confederación Granadina, por lo cual se estableció la República Provisional de los Estados Unidos de Nueva Granada, presidida por Mosquera. La Guerra de los Mil Días, julio 1, 1899 a 1902. Debido a la muerte de Rafael Núñez y la fuerte oposición de los liberales, el vicepresidente Miguel Antonio Caro renuncia al mandato y lo asume Guillermo Quintero Calderón, de cual su gabinete está compuesto por enemigos de la regeneración y partidarios del librecambismo, lo que hace que Caro reasuma el poder ejecutivo, pero aún así la oposición continúa, ya que los liberales reclaman una reforma electoral que les dé verdaderas garantías políticas. Se acumulan las tensiones en el ambiente hasta que en octubre los liberales de Santander se levantan en armas y en noviembre se generaliza la guerra civil. Reflexión de un gran e histórico siglo para Colombia. Habiendo visto las vicisitudes de un siglo plagado de cambios, ya se puede entender por qué nuestro país está conformado de la manera en que lo está, y también el porqué de sus leyes, que son las bases de esta sociedad en la que vivimos. Bases sentadas por nuestros antepasados para nuestro beneficio, además de guerras que no queremos que se repitan y un Estado soberano del que disfrutamos hoy en día, son ciertos legados que nuestros antepasados de alguna manera nos dicen que revisemos para poder mejorar nuestro futuro. De ahí vienen las posteriores reformas y nuevas constituciones que tuvieron lugar en el siglo XX, por lo que al revisar el pasado vemos que todos los hechos históricos han sido de bastante importancia para comprender cómo vivimos hoy, por lo que cada uno de nosotros debe recordar y valorar el pasado para poder llegar a vivir un mejor futuro.